aumentava, che toda mulher que preñada quedara, la que pariera hijo a punto lo mandara, que había de nacer Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cierto lo haremos al verdadero él, salvemos al compadre y a Noel, que por sus ojos nos venga el Noel y rijanla a todo Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, pido luz santa en la llovería que había de nacer Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, pido luz alta en la llovería que había de nacer Abraham vino. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Shalom, shalom, shalom Alejem, bienvenidos a todos. Estuvimos escuchando a nuestro querido Moshe Sisuna cantando nuestra canción de Abraham vino. Bienvenidos a todos. Esta semana Parashat Vayera nos presenta una parte fundamental del camino del pueblo de Israel. Presenta varias pruebas y sobre todo presenta la prueba más importante y la última del sacrificio de Isaac. Pero la parashá comienza así. Dios se le apareció a Abraham en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda, en la parte más calurosa del día. Dice en hebreo, Vairá elav Hashem, Avaya, Velonei Mamre, Uyoshev Petach Aoel, Kehom Ayom. Entonces dice Rashi, Vairá elav, Levaker etajole, viene a visitar al enfermo. Amar Rabbi Hama, Bar Hanina, Yom Shlishi le Milato allá, dijo Rabbi Hama, Bar Hanina, hijo de Hanina, era el tercer día de su circuncisión. Uba Kadosh Baruj Hu Beshal Beshlomo, y vino a Kadosh Baruj Hu y quiso saber cómo estaba. Be'eronei Mamre, o sea, no se lo había hecho recién, ya habían pasado 3 días. Eronei Mamre
el que le había, dice, Shenatan lo etza al Amila. El Onei Mamre era el lugar donde estaba en ese momento Abraham, y eran los territorios de Mamre. Y él le aconsejó que haga el Brit Milá. Él le dio el consejo. Le fijás Nigla en la Bejelko. Por eso Dios se reveló en su parte. Yashab, dice en la Torah, Yashab Petach Aoel, y se sentó en las puertas de la tienda. Acuérdense que ya a esta altura Abraham Avinu había salido de su tierra, como leímos en la parasha anterior, había llegado a la tierra de Israel. ¿Cuántos años tenía Abraham en este momento en que se hizo el Brit Milá? ¿Alguien sabe? 99, muy bien. ¿Y su esposa qué edad tenía? ¿Qué edad tenía Sara? No, no tenía 90. ¿Qué edad tenía Sara? Tenía justo 10 años menos, 89. Por eso cuando vamos a leer después y nos vamos a dedicar más que nada a la Kedat Yitzhak, a Kedat quiere decir amarrar, cuando alguien amarra a un animal para sacrificarlo, entonces por eso se llama Akedah. Pero esa Akedah es conocida como el sacrificio de Yitzhak. ¿Qué edad tenía Yitzhak cuando lo llevaron al sacrificio? Tenía 37 años, muy bien. 40 tenía, ¿cuándo tenía 40? Yitzhak. También hubo, en la Torah cuenta una cosa muy importante que le sucedió a Yitzhak cuando tenía 40. A ver quién sabe. Muy bien. 40 años tenía cuando conoció a Rivka. En esa época, en ese momento fue cuando le trajeron a su novia, 3 años, y está dicho que cuando Sarah se enteró de eso, murió. Y el alma de la casa, que era Sarah, se transfirió a Rivka, a la esposa, y así se consoló Isaac de la muerte. Y está dicho que cuando fue la Kedah, que ella se murió, nació Rivka. Entonces Rivka tenía 3 años cuando Isaac tenía 40. Y entonces, en ese momento de la Kedah, Abraham Avinu tenía 137 años. Entonces, por otro lado, ya tenía un hijo. A los 99 años, Abraham tenía un hijo de su esposa, egipcia, una concubina que fue entregada a Sarah. Como Sarah no podía tener hijos, tuvo un hijo con ella, que se llamó Ismael, y en ese momento se circuncidó él y circuncidó a su hijo, que también él amaba a Ismael. Muy bien. Entonces dice,
vamos a continuar con esto, si no nos vamos tanto de tema, después volvemos a la Kedat Yitzhak. Decíamos que fue allí donde se presentó Dios en el Onei Mamre, en los bosques de Mamre. Alon es un árbol, y el Onei son la arboleda de Mamre. Alon creo que es un pino, no me acuerdo bien cuál árbol es. Entonces le dio el consejo y dice que estaba sentado, Yashab Ktiv, y entonces Bikesh la Amor, amarlo con Yorujú, Shev, Beni Amor. Entonces Abraham vino por respeto a Kadosh Baruj Hu que se le presentó en la forma de los tres árabes, una encina. Lindo. General nos dice que Alon es una encina, los encinales de Mamre. Entonces, él quiso pararse y Dios le dijo, no, siéntate y yo me voy a parar frente a ti. Y tú serás de Atás y Man le maneja, y tú vas a hacer una señal para tus hijos. Sheatid anin litiatzer ba'adat adayanin ven yoshvin. ¿Cuál es la señal para su descendencia? Que en el futuro le dijo a Kadosh Baruj Hu, yo me voy a parar frente a la congregación de jueces, cuando sea el Sanedrín, y ellos se van a sentar. Por eso dice que cuando se juntan los jueces, cuando se junta una congregación, está la presencia divina allí. Sheneemar, en el Teilim 82, verso 1, Elohim Nitzav Ba'adat Kel. Elohim Nitzav estaba parado ahí, presente, en la congregación de Dios. Petach Oel, dice, estaba sentado en la entrada de la puerta, en la abertura de la tienda. Lirot Imyesh Ober Beshav Viachnisam Bebeito. ¿Para qué estaba parado allí? Para ver si había alguien que pasaba por allí y lo invitaba a entrar a su casa. Que Homayom, porque estaba caluroso el día. Otzia Kadosh Baruj Hu Hama Minartika, Shelo Leatrihu Beorjim. Entonces, sacó Dios al sol de su estuche, o sea, hizo que el sol brille con todo su poder. ¿Para qué? Para que no lo molesten los invitados que pasen por ahí, para que no haya invitados que anden por allí y él no tenga que entrar y molestarse porque estaba recién circuncidado. Y entonces, como él le fiche Raú, Nistaer, Shelo Ayu Orjim Bayim, pero como vio Dios que él estaba sufrido porque no tenía ningún invitado que venga, Evi Malachim Alab Bedmut Anashim, trajo ángeles con la imagen, con la forma de personas. Entonces, ya hablamos muchas veces de todo este asunto. Hoy nos queremos enfrentar y quiero que presten atención, que escuchen el tema de la duda. Todas estas pruebas que pasó Abraham Avinu, evidentemente eran pruebas para reforzar su fe, para reforzar esa alma que iba a ser luego el padre de Isaac, y Isaac iba a ser el padre de Jacob, y de ahí iba a venir el pueblo de Israel.
Y para poder enfrentarse a un mundo donde todo es duda, donde todo está en cuestión, entonces Akadosh Baruj Hu tenía que elegir a alguien especial y luego ponerlo a prueba para, como cuando un jugador, como cuando un deportista quiere pasar una prueba y ganar, entonces se entrena. Entonces todas estas pruebas, así como todas las pruebas que nosotros pasamos, son una prueba para enfrentarnos a la duda. Vamos a pasar a la segunda etapa. Entonces la Torá cuenta luego cómo esos tres ángeles, uno vino a curarlo de su Brit Milá, otro vino a traerle, que era el ángel Mijael. El ángel Mijael es el ángel especial del pueblo de Israel. Luego vino el ángel Gabriel, o sea, vinieron los tres juntos, Mijael a curarlo, Gabriel Mijael vino a darle la noticia de que iban a tener un hijo. Gabriel vino a avisarle que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Iba a venir a destruir la ciudad y Rafael vino a curarlo. Entonces, después pasó que cuentan toda la historia de Sodoma y Gomorra, después cuenta la historia del nacimiento de Isaac, que lo llama Isaac porque Sará se reía. Isaac está en futuro y también tiene que ver con la risa que vamos a tener cuando llegue la redención. Y por último, viene este verso tan especial. Está toda la historia de Lot, cómo destruyen las ciudades, dice, y después de estos eventos, Dios puso a Abraham a prueba y le dijo a Abraham, y él le dijo, sí, aquí estoy. Y entonces después le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que amas a Isaac, y vete a la región de Moria, y allí lo vas a presentar como una olá. Es importante ver cómo está escrito esto, porque de eso depende justamente todo el Nisayón. Entonces acá dice, Vayei Ajara de Barima Eleva Elohim Nisa et Abraham, Vayomer Elav Abraham, Vayomer Ineni. Y dijo, he aquí. Dice, y fue después de todas esas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham lo llamó diciéndole a Abraham y él dijo, aquí estoy. Entonces después
viene el próximo capítulo, el próximo pasuk, que le dice Vayomer Kachna et Binja, Kachna et Binja et Yechidja, Asher Ahabta et Yitzhak, Velech Lecha el Eretz Amoria, Ve'aleu Sham Leola al Ahad Adim Asher Omar Elecha. Entonces ve, toma a tu hijo, a tu único hijo, el que amas, a Yitzhak, y ve por ti. Acá utiliza la misma palabra que cuando le dijo que salga de la tierra, en la parasha anterior, el Eretz a Moria, a la tierra de Moria, el monte Sinaí, donde fue realizada la caída, donde está el templo, se llama Ar Amoria, el monte del Mor, un arbusto que crece allí. Ve'aleu Sham Leola, y Aleu lo elevarás como una olá. Olá es el nombre de uno de los sacrificios que se hacen en el templo, donde se toma, a diferencia de otros sacrificios, se pone la ofrenda completa y se lo quema completamente. Entonces se eleva completamente la ofrenda. Entonces él que le dijo, y elévalo allí como una ofrenda elevada a uno de los montes que yo te voy a mostrar. Entonces aquí viene una meditación de Rav Ginsburg acerca de todos los problemas que surgen de las contradicciones de lo que uno estudia, de lo que uno sabe que Dios le está ordenando y lo que uno ve con sus propios ojos, lo que le indica el sentido común a veces y sobre todo lo que le indica su Yetzer Hara. Hay una colección de libros que se llama Nibhar Shiurei Itbonenut, se llama Selección de Enseñanzas Meditativas, que es una recompilación de muchos y muchos shiurim del Rav Ginsburg, que medita en muchos temas, entre otras cosas es lo que vamos a meditar ahora en la Perashá, en todas las parashiotes, sobre todo esta Perashat Va'era. Entonces él pregunta, ¿qué hace una persona creyente cuando se enfrenta a una duda? ¿Tiene que parar, detener todo hasta encontrar la respuesta? ¿Tiene que hacer caso omiso y negar la duda? Los invito a entrar a la Facultad de la Fe, dirigida por Abraham Avinu, la Universidad de la Fe, que nos invita a estudiar acerca de la prueba de la fe que se enfrenta a la duda. Duda que, como siempre decimos, se escribe Safek, Safek, duda, ¿sí? Entonces, justamente el Rab habla acerca de este verso, que es el verso principal de la Parashat Bereshit, de esta Perashat Va'era, y que está en Bereshit 22:1. Lo voy a copiar de nuevo. Yo sé que muchos de ustedes ya saben hebreo, es importante que para entender fehacientemente todo lo que estudiamos, todos tienen que aprender el hebreo. Mientras tanto, vamos a poner la traducción también.
Entonces dice, como habíamos empezado antes, y fue después de que sucedieran esas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo a Abraham, y este le contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único hijo que amas, a Isaac, y ve por ti a la tierra de Moria, y ofréndalo en holocausto sobre uno de los montes que te voy a decir. Akeidá, decíamos antes, que lo vamos a traducir como sacrificio o el amarre de Isaac, es el máximo servicio a Dios que se hizo sobre la tierra. Y fue la última de las 10 pruebas con que fue probado Abraham. Y las 10 pruebas él las pasó todas, fue encontrado que era perfecto. Nosotros los judíos todos los días recordamos la Keidat Yitzhak, por ejemplo en la plegaria de Rosh Hashanah, cuando le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos juzgue con misericordia, le decimos que tome en cuenta la ofrenda que hizo Abraham con Isaac en el altar. Entonces, por el mérito de eso, que Él nos dé un año nuevo, un año más de vida. También todos los días cuando leemos la tefilá de la mañana, antes de los korbanot, leemos toda la historia de la Kedat Yitzhak, así está en el Sidur. Y entonces cuando uno va a hacer tefilá, después de haber leído esto, siente una sensación muy fuerte, y en realidad está escrita de tal manera toda la historia en la Torá, que si uno quiere explicar lo que hay allí, es como que le está disminuyendo, está bajando su poder. De todas maneras, dice el Rav Ginsburg, vamos a tratar con mucho cuidado de profundizar y entender un poco más lo que significa la gran prueba del sacrificio de Isaac. Una de las condiciones de cumplir los preceptos es la alegría. Tal como está escrito, este acto que va a realizar Abraham es algo terrible. Va a atar con sus propias manos a su hijo único, a su hijo amado, y de quien dependen todas sus esperanzas futuras. Porque no es como todos los hijos del mundo, que de ahí va a surgir su familia, sino que Dios le prometió que de ahí va a salir todo un pueblo. Entonces, cuando una persona realiza esto, se enfrenta a lo que se llama un acto de autosacrificio. Es un autosacrificio mucho más grande que incluso cuando uno se está dispuesto a morir. Fue más grande que la primera prueba que habíamos hablado la semana anterior, en que Abraham fue arrojado al horno en Ur Kasdim, pero estaba arrojándose a sí mismo y antes de todas las promesas que Dios le había dado. Pero si lo vemos esto en un plano más profundo todavía, la prueba en realidad no es la acción misma que tenía que hacer Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era un siervo fiel y seguro que iba a hacer todo lo que Dios le iba a ordenar. Incluso hasta entregar la vida. Y nosotros vemos esos genes que heredó Abraham en todos sus descendientes. En todas las generaciones hubo enorme cantidad de judíos que mostraron Mesirut Nefesh en la práctica y entregaron su vida en aras de santificar el nombre de Dios, de no dejar su fe. Desde Rabbi Akiva, que fue sacrificado y fue ajusticiado terriblemente por los romanos por enseñar Torah, incluso después de haber sido capturado en su propia celda, le seguía enseñando Torah.
hasta las almas sagradas que fueron consumidas en el fuego del Holocausto hace menos de 100 años, los que murieron en las guerras de Israel en todas las generaciones y en nuestra generación, incluso aquellos sacrificios que recuerdan al mismo nivel quizás de Abraham Avinu en la época de las cruzadas, cuando familias enteras se quitaban la vida para no caer bajo la espada de la cruz, la espada de los cristianos. Entonces, Abraham Avinu tuvo el mérito de ser el primero que abrió esa puerta del Mesirut Nefesh, que pasó a ser una característica y un gen dentro del ADN del pueblo judío. Pero sin embargo, en el sacrificio de Isaac había algo mucho más profundo que el simple hecho de entregar la vida. Y era el hecho de entregar la vida, de ir al sacrificio con alegría. Porque es la alegría de cumplir una mitzvah, una orden de Dios. Y cuando uno está cumpliendo una orden de Dios, la palabra mitzvah viene de la palabra sabta bejibur. Significa unirse con Dios. Y entonces demostrar alegría, incluso en aquellas cosas que uno le cuesta hacer, ya para nosotros es difícil. Pero en aquellas cosas en las que uno está entregando la vida y la vida de sus propios hijos, entonces mostrar alegría es muy difícil. ¿Cómo se demuestra esa alegría y predisposición para realizar un precepto? A través de la rapidez, de la agilidad para realizarlo. Entonces vamos a escribir aquí Akeidá, sacrificio o amarre de Isaac, fue la 10ª prueba. Y la más importante. Entonces, una mitzvah es una orden de Dios. Cuando se dice que Dios ordena, Dios metzavé. Pero cuando uno está ordenando algo a alguien, como explicamos muchas veces, le está dando la fuerza y el poder para realizarlo y además el mismo, como dicen los sabios en Pirkei Avot, el mismo premio, la misma recompensa de la mitzvah es justamente la mitzvah Akeidá. Sí. En Ashkenazí, como es una seire, la vocal que está abajo de la Q, se escribe la Hey, los Ashkenazí la pronunciamos como Ei, los Sefaradim en israelí moderno se pronuncia como Akeidá. De todas maneras, el tema es que a veces uno por afuera no muestra alegría. ¿Cómo se demuestra la alegría? Y que uno está haciendo eso justamente porque está feliz de hacerlo. Cuando uno quiere hacer algo que le da felicidad, se apura. Uno enseguida corre a hacer algo que le da placer, que le da felicidad. Entonces, una de las pruebas importantes de esta Akeidá, una de las condiciones para pasarla era justamente que esté alegre. ¿Ok? Entonces vamos a meditar un poco
en alguna mitzvah, en alguna cosa, cómo es la alegría que nosotros tenemos y la rapidez que nosotros tenemos para hacer lo que nosotros queremos, y pensar en alguna mitzvah, de ver cómo también tenemos presteza para cumplir lo que Dios nos dice con alegría. Entonces, tenemos lo que es la predisposición a entregar la vida, que es una condición para cumplir para ser judío, para cumplir con las órdenes de Dios. Y por otro lado, esa predisposición es todavía aumentada, el mérito, cuando es con alegría y rapidez. A veces nosotros escuchamos que nos dicen, lo importante es el amor. Lo importante es que hay que tener amor. Pero en realidad es importante tener amor, pero lo importante es demostrarlo. Lo importante es que eso se lleve a la práctica, porque si el amor queda escondido adentro, entonces no sirve para nada. Lo principal es la acción. Entonces, el Admur Zaken, en el libro de Tanya, lo enseña muy bien, y nosotros lo estudiamos hace poco, y lo dice de esta manera. Dice, ¿por qué la Akedat misma, en realidad, no es no es toda la prueba, sino que además había que agregarle el ingrediente de la rapidez que da la alegría.
Entonces algunos aquel dice, porque la akeidad en sí no se considera una prueba tan grande frente a la virtud de Abraham Avinu, sea sobre la paz, como dijimos recién. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu estaba predispuesto a hacer lo que Dios le decía. Incluso Dios mismo se le presentó y le dijo, y tantos hombres sagrados también entregaron su vida santificando el nombre de Dios, sin que Hashem les haya hablado, o sea, sin tener una orden explícita de Dios. Solo que Abraham Avinu, sea sobre la paz, lo hizo con extraordinaria rapidez, para mostrar su alegría y deseo por cumplir la voluntad de su dueño y darle satisfacción a su Creador. Y de él aprendieron los sabios de bendita memoria cómo se deben cumplir todos los preceptos. Así nos explica la importancia de la actitud de Abraham Avinu. Esta agilidad no significa que lo hizo sin pensar, en forma imprudente, porque incluso para evitar pensar eso, los versículos siguientes dicen que al tercer día, después de que le dijo que salga a llevar al hijo, recién al tercer día que salió a llevar a su hijo, Dios le mostró dónde era ese lugar, como dice el versículo. Entonces, Rashi, sobre ese versículo, que pueden leerlo más adelante en la Torah, dice, ¿por qué tardó tanto en mostrarle dónde? ¿Por qué tuvo que tardar 3 días? Para que no digan que si él le dice, tenés que hacerlo ahí en el mismo momento, entonces él, como por la emoción, por la conmoción, por la confusión que se le podía presentar, el susto que se podía presentar en ese momento, entonces lo hizo sin pensar. Pero no, está escrito que lo hizo al tercer día, que ya Abraham había salido a llevar a sacrificar a su hijo. Entonces tuvo tiempo de haberlo pensado. Entonces, si lo hubiera pensado 2 veces, no lo hubiera hecho, diría alguien que está dudando de esto que está pasando. Entonces, Abraham Avinu tuvo bastante tiempo como para pensar qué es lo que estaba haciendo y cuáles eran las consecuencias. O sea, Dios no lo agarró de sorpresa. Y eso es algo que sí se ve en otras religiones. Entonces, tuvo tiempo para pensar. En otras religiones, ¿qué es lo que vemos? Hay veces tuvo tiempo para pensar y dudar, claro. Cuando uno piensa en las cosas, en todas las cosas de este mundo, uno duda. Entonces, hay veces que el éxtasis momentáneo, uno siente que está haciendo algo sublime, y eso puede desplazar, puede sobreponerse al sentimiento de amor del padre sobre un hijo. Y así también, como algunos pueblos entregaban a sus hijos al fuego, los hacían pasar entregándoles al dios Molech. Pero el sacrificio de Isaac no es así. Al contrario, el amor que él tenía por su hijo cada vez iba aumentando. Y así lo subrayó también Dios. Le dijo, tu único hijo, aquel que ama. Y después en la Torah dice, y fueron los 2 juntos. O sea, fueron los 2 de propia voluntad. Y cuando Abraham ató a Isaac en el altar,
el amor de padre e hijo llegó a su punto máximo. Lo estaban haciendo por amor justamente. Y justo antes de la despedida, por más que este amor iba creciendo, se impuso el amor y el temor a Dios. Y se impuso la alegría inmensa de cumplir su mandamiento. Es difícil entender, captar todo esto para nosotros. Cómo ellos se aferraron y estaban en una sola mente, y con mente clara y con extraordinaria rapidez. Como todo junto estaba el amor del Padre por el Hijo, el amor del hombre por Dios, el sufrimiento por la separación de su Hijo y la alegría sincera de cumplir una mitzvah. ¿Cómo se puede hacer para hacer con todo esto al mismo tiempo? Es verdad, el temor y el amor, el temor que viene por el amor, el temor a dañar, es el temor más elevado. Entonces, llegamos al punto máximo en que vemos todas las cosas que involucraba este sacrificio. Pero hay algo más. Más allá del hecho en sí, más allá de la agilidad y la alegría del alma, hay otro aspecto fundamental en la Akedat Yitzhak, que es que la Akedat Yitzhak es una prueba de fe. Y la prueba de fe es la prueba más grande. Incluso la prueba de la alegría, la prueba de conectarse con Dios. Abraham vino, sabemos que era el máximo creyente. Fue incluso el primero de todos los creyentes. Desde un principio, él caminó y creyó. Incluso cuando creyó en ir a una tierra, cuando Dios le dijo que vaya a una tierra desconocida, a la tierra de Israel, abandonando todo aquello que era desconocido. Abraham nos enseñó una lección mucho mayor todavía, y que por supuesto no es que lo demás no sea importante, al contrario, va todo junto, pero nos vamos subiendo en niveles para saber cuál es el origen de todo eso. Abraham nos enseña a todos lo que es la fe y el conocimiento de Dios, y a su vez él mismo va fortaleciéndose en la fe, a través de todo su camino. Por eso está escrito en el versículo más adelante, y creyó en Dios, Abraham vino, creyó en Dios, y para él se lo consideró como tzedakah, como caridad. Fue su máxima entrega. Entonces, ¿a qué se enfrenta uno cuando uno está en una prueba de fe? Se enfrenta al Safek. La emuná, cuando nosotros decimos amén, amén viene de la palabra emuná. Quiere decir que yo tengo fe en eso que estoy escuchando. A veces uno traduce la palabra amén como diciendo así sea. No, amén no significa que así sea, sino significa así será. Yo tengo fe en que así va a ser. Anima amin, bemunash lema bebiata Mashiach. Yo tengo fe, con fe absoluta, en la llegada del Mashiach. Entonces, cuando uno no tiene dudas, es muy fácil creer en lo que le dicen a uno. Cuando todo esto es obvio, está revelado, cuando está todo claro bajo el sol, pero cuando de repente se empiezan a acumular las dudas,
y esas dudas nos susurran al oído preguntas que nosotros conocemos todo el tiempo. Y esas preguntas se las voy a escribir aquí, para que cuando escuchen esas preguntas se acuerden de dónde vienen. Esa duda nos pregunta, nos dice al oído, ¿y quién dijo eso? Y si no es así, ¿estás seguro? ¿Cómo puede ser eso? Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y hay muchas preguntas, y las dudas se acumulan y hay más y más dudas. Y eso es lo que se llama la prueba de la fe. Ahí es donde se pone en juego la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos dos alternativas. Antes de darle las dos alternativas, vamos a escuchar una melodía para profundizar un poco en todo esto y ver si las cosas que estamos diciendo son nada más que cosas repetidas o son verdaderamente cosas nuevas que se nos están ocurriendo ahora y que todo esto que estamos hablando nos despiertan nuevas profundidades dentro de nuestra alma. ¿Hay alguno de nosotros que no tenga dudas? ¿Dudas de fe? Fe en la Torá, fe en Dios, fe en la propia fuerza que Dios puso dentro de uno para poder sobreponerse a las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, frente a la duda es donde se pone a prueba la fe. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué puede suceder frente a una prueba? O que uno renuncia a la fe por temor, o que esa fe va creciendo, se va fortaleciendo, y al final triunfa sobre la duda. Toda prueba como esta, en que se pasa con éxito, la fe se purifica y se fortalece. Entonces, el sacrificio implica, desde un principio, enfrentarse a la duda. Todo el relato que está pasando, si ustedes lo vuelven a leer, ven cómo todo eso está preparado para que la persona, para que Abraham en este caso, dude y se sobreponga a esa duda. Porque la idea no es no tener duda, porque así Dios nos creó. El asunto es cómo nosotros nos sobreponemos a esa duda. ¿De dónde surge la duda? Por ejemplo,
la orden que se le dio a Abraham de sacrificar a Isaac contradice la promesa explícita que Dios le dio, que le había hecho antes, de que de Isaac iba a ser llamada su simiente. ¿Sí? Cuando estudiamos la semana pasada que salió a las estrellas, le dijo que su pueblo iba a ser grande, y después cuando le prometió que iba a tener un hijo, le dijo que de él iba a salir todo ese pueblo tan enorme como las estrellas. Entonces ahora está diciendo que lo venga a matar. Entonces este es el significado profundo de lo que dice la Torá, y Elohim probó a Abraham. Fíjense que no dice Abaya, sino que dice Elohim, porque toda prueba viene del aspecto de la Geburá. Cuando alguien quiere darle algo a alguien, como Abraham, él no hacía ninguna prueba a nadie, simplemente se lo daba. No se fijaba si lo merecía o no lo merecía. Entonces todo esto que le está sucediendo a Abraham es justamente para que incorpore dentro de sí esa Geburá de la cual carecía, y que dentro de Isaac se incorpore el Gesed de Abraham. Entonces, Elohim probó a Abraham. Y entonces, esa Geburá también quiere decir valentía, pero quiere decir rigor en cumplir estrictamente lo que dice Dios, con fe absoluta, sin duda. Eso es la Geburá de Kedushá, la Geburá sagrada, la que da vida y refuerza el Gesed y refuerza todas las demás cualidades. Entonces, vemos como Dios crea deliberadamente una realidad desconcertante, como si fuera un experimento de laboratorio, donde se crean las condiciones óptimas para que surja la duda. Y no solamente una duda, sino para que surja la duda más grande que pueda existir. ¿Por qué? Porque cuando la duda viene de alguien que viene de afuera, en realidad no es tan grande. La verdadera duda es aquella que surge de adentro de uno. Y esa es la duda que amenaza con socavar la verdadera fe. Entonces, ¿cuál es la duda? Que si crees en la promesa de la descendencia que te dijeron antes, ¿cómo puedes obedecer la orden de sacrificar a tu hijo? Y si obedeces la orden de sacrificar a tu hijo, quiere decir que no crees en la promesa que te dio antes. Entonces, uno se pregunta, Kadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que querés de mí? Entonces, viene el Hasidut, viene la Torah, y nos dice cómo enfrentar la duda. ¿Cómo puede ser que Abraham Avinu sigue creyendo a pesar de todo? ¿Y cómo puede ser que siga sosteniendo, concilie las dos cosas opuestas? Esto es así. Lo otro también, como aquella historia de la pareja que vino al rabino y la pareja se quería divorciar. Entonces el rabino le pregunta le pregunta al hombre, ¿por qué te querés divorciar? Ella es así, ella es asá, me hizo esto, no me deja hacer lo otro, etcétera, etcétera. Es malvada, me grita, me pega, no me da de comer. Y el rabino dice, sí, la verdad que tenés razón. ¿Y vos qué es lo que tenés que decir de él?, le pregunta a la mujer. Y entonces la mujer le dice, y él no me da plata y me trata mal, me pega y no me quiere, etcétera, etcétera. Y entonces el rabino dice, sí, la verdad que vos también tenés razón. Entonces ahí al lado de él estaba escuchando el ayudante del rabino y le dice, pero rabino, ¿cómo puede ser que le des la razón a los dos?
Y entonces el rabino se queda pensando y le dice, sí, la verdad, vos también tenés razón. Entonces, la capacidad que nos da Abraham es ponernos por encima de las preguntas y las dudas. Y así nos dice Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Todo esto se lo voy a dar cuando lo escriba y cuando lo tenga bien corregido, lo voy a dar para que lo lean de vuelta. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk nos dice algo muy interesante, que lo vamos a leer juntos. Abraham Avinu, alaba Shalom, la paz sea con él, pasó la prueba y no vaciló en su fe al comprender las palabras de Dios que parecerían contradictorias, y se fortaleció en la veracidad de la fe enorme y poderosa, acá sobra una fe, en la veracidad de la enorme y poderosa fe en su voluntad simple y de Dios bendito sea, porque sus pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos de Dios bendito, y sus caminos no son sus caminos. Y el hombre no entiende para nada sus palabras y su comportamiento. ¿Por qué? Porque si no se entienden los pensamientos de Dios, menos todavía se va a entender cuál es su deseo, cuál es su voluntad simple. Y Abraham Avinu, sea sobre él la paz, se fortaleció en esta creencia y no se fió de su intelecto y pasó la prueba de no tratar de entender a Dios. El Tanya dice lo que pusimos antes. Lo que pusimos ahora es las palabras de Menachem Mendel de Vitebsk. Menachem Mendel de Vitebsk fue un discípulo muy importante del Magi de Mesrit, uno de los grandes sabios del movimiento hasídico. En otras palabras, Abraham sabe que su intelecto no es la última palabra. No hay que subestimar la inteligencia, pero hay que conocer sus limitaciones. Como dice aquí, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, y mis caminos no son como vuestros caminos. Por eso en un caso como este, donde la mente se tropieza con una contradicción, hay que desechar la mente, el intelecto, desentenderse de las contradicciones y cumplir con la orden de Dios. Se los voy a escribir aquí para que mediten en esto, a ver en qué medida cada uno es capaz de hacerlo. Entonces así Abraham continuó creyendo en la promesa de Dios de que de Isaac iba a ser llamada su descendencia, y también siguió yendo de todo corazón a sacrificar a su hijo, entendiendo profundamente que no entiende nada. Ahora, esto hay que entenderlo bien. No es que le está negando la realidad. Abraham, el creyente, el primer creyente, no está diciendo, esto es muy simple, no hay ningún problema, se hace y ya está. Al contrario, él estaba plenamente consciente de la contradicción que se presenta delante suyo y que no tiene una explicación satisfactoria. Entonces, si ustedes me están diciendo que ustedes entienden lo que está pasando aquí, significa que no entienden que no entienden.
Ahora vamos a contestar la pregunta de Esther. Y con esa pregunta me está demostrando que hasta ahora no había entendido nada y ahora está empezando a entender dónde está el quid de la cuestión. ¿Es verdad, Esther? Todos algo entendemos, pero entender algo significa que en realidad no entendemos nada. Porque lo fundamental no lo entendemos. Porque si entendiéramos lo fundamental, no necesitaríamos la fe. Cuando uno entrega el alma por algo, no es que lo entrega porque está entendiendo. Es algo muy profundo en su interior, que está por encima del entendimiento, que lo está llevando a hacer algo. Vamos a seguir adelante un poco más y vamos a entender. O vamos a tratar de entender un poquito más. Entonces no es que él dijo que para él estaba todo claro, él sabía que había un problema. Pero ¿qué es lo que él hizo? No le permitió que esta contradicción ponga en duda su fe. Porque la fe está por encima de la mente. Y entonces la duda no es algo como la fe, sino que la duda es una confusión que uno tiene cuando utiliza su intelecto limitado. Ahora vamos a ver cuál es el beneficio de todo esto, porque tiene que haber un beneficio, ¿no es cierto? Uno es llevado a la muerte, llevado a la horca, simplemente porque uno es cabeza dura. Es verdad, Dios nos eligió al pueblo judío porque es de dura cerviz. ¿Qué quiere decir de dura cerviz? Que incluso en los momentos en que le dicen frente a sus ojos, le demuestran que está equivocado, él dice, no, Dios existe, Dios es uno. La Torah es una, Moshe es uno, y yo lo voy a hacer porque ahí está escrito. No me importa si me estás demostrando que sí o que no. Entonces, vamos a copiar otra frase muy importante que nos trae el Rav Ginsburg del Hasidut. Vamos a poner antes también de dónde viene. Todo esto que estamos hablando hasta ahora es simplemente para reforzar la contradicción. Todavía no llegamos a solucionar el problema. Y ser dura service es nada más que un instrumento para llegar a algo. No es el mérito absoluto del pueblo judío. Eso nos sirve para mantenerlos en los momentos de duda, pero hay una forma de revelar la fe. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es esto que estamos hablando? Es algo que ustedes ya lo vieron muchas veces. Vamos a poner un título a esta frase, que se llama sumisión. Someter Ahora vamos a ver. Entonces, la primera etapa, como dice el Baal Shem Tov,
de todo proceso de evolución es sumisión. Someter. Por ejemplo, nos dijo el Baal Shem Tov, él mismo dijo, es verdad, tengo dudas y preguntas, y no tengo buenas respuestas para ellas, pero yo someto a esas dudas y no les permito destruir la fe. Por ejemplo, muchas personas están muy preocupadas por el hecho de que los justos sufren y los malos prosperan, como dice el Tanya, en el Admor Zaken, dice, Tzadik betoblo, Tzadik berralo, Tzadik betoblo, berrayá betoblo, que hay justos que tienen mal, que sufren, y hay malos que les va bien. Y esta es una pregunta que también le molestó a Moshe Rabbeinu, cuando le preguntó a Dios por qué has hecho mal a mi pueblo, y al rey David, como lo muestra en todos sus tehilim. Pero ¿cuál es la respuesta a todo esto, en esta primera etapa? Yo no sé por qué, pero sin embargo yo creo en Dios, y creo que es bueno para todos. Dios es bueno para todos. Entonces, cuando nosotros queremos refinarnos, no nos estamos refiriendo a los demás, yo me estoy refiriendo a mí. Yo sé que soy un rayá del Tanya. ¿Por qué? Porque mi alma animal, mi instinto del mal, se sobrepone y domina a mi instinto del bien, a mi alma divina. Entonces yo hago más acciones que están en contra de la Torah que acciones que están a favor de la Torah. Entonces, lo primero es reconocer quién es uno, en qué situación está, y todo lo que es duda, todo lo que es contradicción que surge de la mente, del sejel, eliminarlo. Pero eso solo no sirve, tiene que haber una segunda etapa. Esta primera etapa en hebreo entonces es Ajna. La segunda etapa es separación, que es Abdalá. ¿Qué es separación? Por supuesto, la separación sola no sirve si no viene después de la primera etapa de sumisión. Después que Abraham escucha la orden de Dios y decide eliminar las dudas, no le permite a esa duda surgir a la superficie. Y entonces, ¿qué hace? Se ocupa en forma positiva de cumplir el precepto con toda la rapidez y con toda su entendimiento posible, con toda la voluntad y con toda la alegría. Entonces, él está separado completamente de la duda, esa duda que enfría y que debilita, y entonces se levantó temprano por la mañana, como dice la Torá, y salió a ese viaje hacia el monte Moria. Entonces, esa es la separación. Cuando uno tiene un problema, ya sea la duda es la madre de todos los problemas, como Amalek, Safek de Gematria Amalek, ese que persiguió al pueblo de Israel a salir de Egipto y atacó a los más débiles que quedaban rezagados en el camino. Entonces, nosotros sabemos que la duda nos ataca en nuestra debilidad. Entonces,
Con eso solo ya nos damos cuenta que cuando surge una duda dentro nuestro, significa que estamos débiles. Entonces tenemos que buscar la fuerza que tenemos. ¿Y dónde está nuestra fuerza? En cumplir la orden de Dios. Nuestra fuerza está en la acción. Puede ser que nuestros pensamientos no sean los correctos, puede ser que nuestros sentimientos no sean perfectos, pero si nosotros hacemos algo, como estudiamos en la estructura del alma, que hay dos clases de pensamientos, hay uno profundo y hay uno superficial, hay dos clases de sentimientos, están los sentimientos profundos que salen de dentro de nuestra alma y están los sentimientos superficiales que vienen del alma animal, pero la acción es una sola. Se hace el bien y eso queda grabado. No existe una acción que no tenga un efecto sobre la realidad. Entonces, cuando nosotros actuamos independientemente de nuestras dudas, nos estamos separando de ellas. Y cuanto más y más actuamos en forma de acuerdo con lo que nosotros creemos que es correcto, a pesar de nuestras dudas, esas dudas se van disipando más todavía. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos de Abraham. ¿Cómo sabemos que Abraham tenía fe? Porque a pesar de esas contradicciones que Dios le presentó, él se levantó temprano por la mañana y salió a hacer lo que Dios le ordenó. Entonces, eso es lo que significa Abdalá. Separarse de aquello que nos impide cumplir nuestro propósito. Nuestro, en el sentido de que es mío y de Dios. Pero ahí yo estoy cumpliendo, pero todavía la duda está ahí adentro. Entonces, hay una tercera etapa que se llama, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama esta tercera etapa? Muy bien. Amtaká o dulcificación. ¿Qué es esta dulcificación? De repente uno se consuela y se conforma y a pesar de que no entendió nada, se queda tranquilo porque hizo la voluntad de Dios. Como nosotros estudiamos muchas veces, cada uno de estos procesos que tienen que ver con el Arizal y nuestro Baal Shem Tov, cada uno está dentro de uno del otro. Entonces, en realidad es un proceso de 9 etapas. Pero si uno se conforma sin entender, porque hizo la voluntad de Dios, eso sería la dulcificación dentro de la sumisión o la dulcificación dentro de la separación. No sería la dulcificación final completa. No vamos a entrar ahora en los 9, estamos hablando de forma general en los 3. Vamos a ver lo que significa la verdadera dulcificación. Para poder sobreponerse y para poder triunfar sobre la prueba de la fe, para poder triunfar sobre esa duda que nos hace vacilar, y tenemos que estar preparados. Todo esto que significa
renunciar a entender en aras de la fe. Entonces, si nosotros hicimos todo eso, si renunciamos, al final nos dimos por vencidos. Dios nos hizo pasar por tantas pruebas que al final nos dimos por vencidos, pero en realidad no es que nos dimos por vencidos. La verdadera etapa final que nosotros recibimos dentro nuestro la completa voluntad de renunciar a entender. Entendimos muchas cosas, entendimos, pero el entendimiento final nunca lo logramos. Entonces comprendimos que hay un entendimiento superior que está por encima de nuestra comprensión. Y entonces eso nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae felicidad. Y si hicimos esto como debe ser hecho, entonces ameritamos recibir de Dios un regalo que está por encima de nuestras fuerzas, que es recibir el entendimiento supremo, que eso hace que se elimine toda duda. Se disipa y se desaparece completamente toda duda. No solamente aquellas dudas de cosas que están por encima de nuestro intelecto, o sea, no solamente adquirimos una seguridad en esa fe que está por encima del entendimiento, del intelecto, sino también que logramos comprender y entender, de acuerdo con nuestra mente limitada, aquellas cosas que por nosotros mismos no podríamos. Y así, los sabios cuentan un diálogo entre Abraham Avinu y Akadosh Baruj Hu. Gracias, Jenny, porque si se llega a terminar la clase ahora y yo no termino de contarles el final, se van a quedar bastante en el aire. Vamos a ver cómo se produjo esta dulcificación de Abraham Avinu, y entonces vamos a comprender un poco también cómo todo este proceso nos sirve para llegar a la comprensión completa de nosotros también. Porque está escrito que la vida de los patriarcas es un ejemplo para sus hijos. Todos los actos de los patriarcas, de nuestros antecesores, es una señal para nosotros. Entonces, la Torá nos escribe esto no para mostrarnos qué grande fue Abraham solamente, sino que para que nosotros lo hagamos también. Entonces, ¿cómo se puede entender? Muchas veces nos pasa que leemos algo y en ese momento nos produce duda y nos da bronca y nos da mal humor y odiamos. Y de repente viene alguien y dice, pero escúchame, ¿leíste bien lo que está escrito? Ah, me equivoqué, ahora entendí. Y aparentemente estaba escrito de antes, no es que algo cambió, la Torá es eterna. Pero en este diálogo de Abraham Avinu con Akadosh Baruj Hu, vamos a ver un ejemplo de lo que va a pasar y lo que está pasando en esta época con la llegada del Mashiach, con las revelaciones de lo profundo de la Torá. De cosas que estuvieron escritas por todas las generaciones, nosotros no lo pudimos entender, porque necesitábamos todo el proceso de todos los miles de años de exilio para poder llegar a este entendimiento. Por ejemplo, yo ahora les digo que la luz
tiene características de onda y de partícula, y que la luz tiene también fuerza de gravedad. Entonces, para muchos de ustedes pueden decir, sí, la verdad que tienes razón. Pero en verdad, nosotros lo leímos pero no entendemos bien de qué se trata. Pero si otras personas en otras generaciones directamente son palabras en chino que no saben de qué se está hablando y nos podría pensar que somos brujos. Pero para nosotros en este momento son un horno de microondas o una computadora con miles de gigas de memoria, una transmisión satelital, son cosas de todos los días. Y eso estuvo siempre delante nuestro. ¿Qué conversó Abraham vino con la cabeza al ojo? Le dijo a Abraham a cabeza al ojo. Después que termina la queda, ustedes saben cómo termina, ¿no? Cuando estaban ahí arriba y Abraham vino estaba con el cuchillo para degollarlo, viene un ángel y le dice, no lo mates. Allá tenés un siervo, a ese tenés que sacrificar. No pongas tu mano sobre el joven. Entonces Abraham vino y le dice, escúchame, ayer me dijiste que de Abraham iba a salir mi simiente. Después te arrepentiste y dijiste, agarrá a tu hijo y llevar a sacrificio. Ahora venís y me decís, no pongas tu mano sobre el joven. ¿Te está volviendo loco? Eso no lo dice el Midrash. A cabeza de Jú le dijo, yo no voy a violar mi pacto, pero tampoco salieron de mi boca palabras que después voy a cambiar. Cuando te dije, toma a tu hijo, toma por favor a tu hijo, lo que salió de mi boca no cambiará. Y lo que dije no va a ser diferente a lo que te voy a decir ahora. Yo no te dije que sacrifiques a tu hijo, sino que te dije que lo eleves. Y así como te dije que lo eleves, ahora te digo que lo bajes. Por eso este versículo lo puse en hebreo y lo traté de explicar lo máximo posible para que ustedes vean lo que está escrito. Vayomer kachna et binja et yechidja asher ahavta, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y ve por ti, nuevamente, ve por ti, ve de acuerdo a tu criterio. Vamos a ver cuál es tu criterio. A la tierra de Moria, ve a Lehu Sham Leola, y lo vas a elevar ahí como lo que después los sabios comprendieron de acuerdo a la Torá que era una ofrenda de elevación. Y lo vas a elevar allí como una elevación sobre uno de los montes que te voy a mostrar. Lo ven ustedes con sus propios ojos, ¿no? Entonces, el judío tiene fe, a pesar de lo que le dicen sus ojos, de que cuando está sacrificando su propia vida, incluso sin llegar a morir, cuando está dedicando su vida a Dios, en realidad no está sacrificando, sino que le está elevando. Y lo vas a elevar allí sobre ese monte Moria donde va a estar el templo sagrado en el futuro. Entonces, recién ahí, Akadosh Baruj Hu le revela a Abraham
¿Cuál era su verdadera intención desde el principio? No te dije que lo mates, no te dije que lo degüelles a Isaac, sino simplemente que lo eleves ahí como alguien que se eleva. Entonces, de principio no hubo ninguna contradicción. Y este secreto era imposible revelarlo desde el principio. ¿Por qué? Porque iba a destruir toda la historia, toda la representación. Y entonces ya no iba a haber ninguna prueba, ya no iba a ser una prueba para Dios. Si él le decía, llévalo allá, pero elevalo, pero no lo mates, te voy a poner un cordero para que mates al cordero. Entonces, ¿qué prueba de fe hay para Abraham Avinu? Ninguna prueba. La prueba viene justamente cuando hay una duda. Y si todo hubiera sido entendible y obvio, no hubiera habido ninguna prueba. Entonces, quien está dispuesto a cruzar ese puente tan estrecho, ese puente tan estrecho que está solamente sostenido por la fe, al final va a tener el mérito que esa fe esté asentada también en el cerebro. Salvo que el intelecto, esta nueva comprensión, esta forma nueva de pensar, va a ser diferente que aquella forma de pensar que teníamos al principio. Y el entendimiento original, simple, de esa orden que nos da Dios, que nos dice todos los días, ve y sacrifica a tu hijo, a tu propio hijo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos Teshuvah, mandamos a nuestras hijas a una escuela donde estaban muy felices. Era una escuela judía, pero no era una escuela religiosa, no se le daba enseñanza. Hicimos Teshuvah y nos dijeron, tenés que cambiar enseguida a tus hijos. Entonces, vos ir a estudiar no hay ningún problema. Al contrario, estoy feliz, voy a estudiar algo nuevo. Pero llevar a mis hijos a un lugar donde yo no conozco, con gente que no conozco, y que aparentemente tiene una vida completamente diferente que yo todavía no estoy dispuesto a aceptar. Y eso sí que fue difícil. Y posiblemente para mí no era una prueba verdadera, porque en ese momento yo estaba tan contento que estaba seguro que todo iba a estar bien. Entonces un poco yo lo hice con inconsciencia. Más que fe verdadera era inconsciencia. Después que pasaron muchas cosas, pasaron mis hijas y mi esposa y yo también pasamos muchas pruebas, a pesar de que en relación a Abraham todavía no llegamos a la prueba final, vimos como las primeras pruebas fueron pasadas más por inconsciencia que en realidad esa era una revelación de una fe oculta dentro mío. Pero conscientemente yo no estaba haciendo todo eso porque Dios me lo ordenaba. Incluso después de eso, de hacer Teshuvah, vino alguien, me acuerdo una vez, y me dijo, vos no tenés que hacer las mitzvot porque te gusta, vos tenés que hacerlas porque sos un siervo de Dios, sos un esclavo de Dios. Entonces yo me enfurecí, ¿cómo? Yo me voy, me escapo de la esclavitud, de las cosas materiales, de todo el mundo que yo siempre negué, porque en realidad yo siempre me escapé y quise buscar una forma verdadera de vivir. Entonces yo me escapo de la esclavitud para meterme, y vos me decís que tengo que ser un esclavo. En ese momento yo no entendía. De inconsciente seguí. Después mis hijas me mostraron cómo, a pesar de que ellas habían sufrido en realidad ese cambio, todavía se casaron y siguen viviendo una vida de Torah y de Hasidut y enseñan a sus propios hijos aquello que yo les enseñaba por inconsciencia, por inmadurez. Ellas los enseñan en forma madura y sabiendo qué es lo que están haciendo.
Entonces, esta elevación es como la elevación en el Pardes, la elevación de la interpretación simple de la Torah del Pshat al Drush. Cuando uno sale de la interpretación simple de las palabras textuales que están escritos y empieza a entender qué hay detrás de todo eso, esa es justamente una llave para la dulcificación de las dudas. La existencia del mundo, tal como nosotros lo vemos, es como las letras escritas de la Torah, que cuando lo leemos nos producen dudas, pero cuando vemos lo que hay detrás de todas las cosas que nosotros vivimos y lo que hay detrás del mundo, no como lo ven nuestros ojos, sino como son en realidad, eso estabiliza mucho y anula muchas de nuestras dudas y las derriba frente a la fe. Y este enfrentamiento, nuestra prueba principal con la duda, es justamente comenzar. La prueba es el principio, someter al intelecto y reconocer su grandeza. Reconocer su limitación, que no todo se puede entender. Pero al final logramos, Akadosh Baruj Hu nos da el mérito de revelar esa dimensión interior de la realidad, que sería el drush, la interpretación de la realidad. Entonces logramos entender los caminos de Dios y dulcificar todas las dudas. Muy bien, creo que agregar más palabras a esta meditación del Rab sí sería disminuirlo y estropearlo. Voy a tratar de corregirlo y ponerlo en palabras españolas entendibles para que vuelvan a estudiarlo, porque es así. Cuando uno trata de entender, llega hasta el límite de sus posibilidades, y cuando más se eleva, más se da cuenta que no entiende nada. De todas maneras, cada paso, cada elevación, cada entendimiento produce una dulcificación dentro del alma, una alegría. Pero lo principal es hacerlo sin entender. Cuando uno lo hace sin entender, de repente, Akadosh Baruj Hu arregla todo. Hay veces, por ejemplo, en que yo trato de entender cómo hacer para poder tener dinero para darle de comer a mi familia. Y voy y corro y busco de acuerdo a las cosas del mundo, y a veces me doy cuenta que no hice tefilá, no fui al Beit Knesset, o no hice algo que tenía que hacer, que no cumplí con un precepto determinado. A veces todos tenemos esas épocas, hay veces pasan días en que no nos damos cuenta, de repente, cuando ya nos desesperamos, vamos al templo y hacemos tefilá. Y entonces cuando hacemos esa tefilá sale de todo corazón, porque sale del sufrimiento de la limitación del entendimiento humano, de creer que lo que uno piensa es correcto y lo que nos dice Dios está en duda. Entonces cuando uno se cansó de luchar contra el muro, va a hacer tefilá, de repente esa tefilá abre todos los portales. Esa es la experiencia que les quería comentar. Y esa es la enseñanza que nos trae la Parashat Vaera. Y se reveló Dios. Y así dice el pequeño de 3 años,
el nieto del Tzemach Tzedek, cuando llegó esa peralla y le dijo, si yo me hice el Brit a los 8 días, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no se me revela como Abraham cuando hizo la circuncisión? Entonces su abuelo le dijo, cuando un judío de 100 años decide, por encima de su entendimiento y sin saber por qué, decide que se tiene que circuncidar, por encima de todas las dudas y por encima de todas las opiniones de la ciencia moderna, entonces amerita que a Akadosh Baruj Hu se le revele. Entonces se trata Hashem que por el mérito de todos los preceptos que ustedes hacen, por encima del entendimiento, por encima de toda racionalidad, simplemente porque está escrito en la Torá y porque los grandes sabios nos enseñan que tenemos que hacer así. Antes Esther me preguntaba, ¿y cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre hay un rabino que nos ayuda. El Shulchan Aruch, por ejemplo, está lleno de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y nosotros después decimos, no, la verdad que voy a buscar otro rabino, porque ese otro rabino me va a decir justamente lo que yo quiero oír. Tienen que saber que en general lo que uno quiere oír no es justamente lo que uno tiene que hacer. De todas maneras son todas guías de acuerdo a la experiencia individual de cada uno. ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? Hablar con Dios, pedirle a Dios y decirle, por favor, mostrarme el camino. Y a Akadosh Baruj Hu te lo muestra. Por suerte, en nuestra época estamos llenos de Torá, estamos llenos de rabinos y toda la revelación de la Hasidut. El camino es seguir al Hasidut. Nuestro camino es seguir al Rebbe y seguir con las enseñanzas del Rav Ginsburg y seguirlas con Mesirut Nefesh, a pesar de todas las pruebas y todas las dificultades. El que quiere oír, va a oír. Shalom Aleichem, hasta mañana.